El regreso de Superboy Prime. Capítulo 8. La noche más oscura. Orgulloso como podía estar, con todo el aire de un héroe mundial formal marchando por la calle en un desfile en honor a su propio triunfo, Clark Kent se abrió paso a través de la puerta principal del Cozy de con su novia Laurie Lemon descansando contenta con su brazo alrededor de su hombro. «Hola, estrella», gritó una rubia de la edad de Clark desde una cabina a un costado donde estaba sentada junto a su novio, un joven alto de la altura de Clark con cabello castaño oscuro. «Por aquí». «Hola Alex, hola Dristy». Laurie saludó a la pareja mientras ella y Clark tomaban asiento frente a ellos en la cabina. Entonces, Laurie, sonrió Dristy hablándole a Laurie aunque parecía estar dirigiendo la pregunta a Clark, ¿cómo se siente estar saliendo con el rey del Grand Slam de New Hampton High School? Un Grand Slam no lo convierte en rey, intervino Alex, algo amargamente. Laurie ignoró el resentimiento superficial de Alex mientras pretendía lamentarse. «Oh, está bien, supongo. Quiero decir, mi madre siempre quiso que saliera con una estrella del deporte». «Siempre dije que tu madre era una mujer inteligente», bromeó Clark mientras compartía una sonrisa con Laurie. «Oh, Dios». Alex gimió al verlo. «Basta». Dristy golpeó con el codo el brazo de su novio, reprendiéndolo. Hubo una pausa incómoda mientras Laurie y Clark parecían mirar de un lado a otro entre la pareja obviamente problemática. «¿Está todo bien?» «Estamos bien». Dristy se adelantó a Alex para responder la pregunta de Clark. «Entonces, ¿ustedes dos tienen grandes planes para esta noche?» Mientras preguntaba, la rubia levantó una ceja para darle a su pregunta la implicación adecuada. «Oh, no sé». Clark pareció encogerse de hombros mientras se giraba hacia Laurie, quien lo miró expectante. «Ya sabes, solo come algo, da una vuelta en coche. Tal vez vayamos a la playa». Llegar tarde y quedarnos en la habitación de Laurie, Dristy terminó la velada, en tono burlón. «Oye, dijiste que habías terminado». Laurie levantó un dedo acusador. «¿No dijimos que habíamos terminado con eso?» Vale, relájate». Dristy sonrió, obviamente no avergonzada en lo más mínimo de haber sido sorprendida en el acto de burlarse de Clark por haber subido al dormitorio de Laurie. Los dos eran tan lentos con su relación que una vez que la noticia llegó a la escuela, se había aclamado como un hito para la cautelosa pareja. Ante esto, Alex pareció sacudir la cabeza con consternación. «¿Sabes? No es justo, te lo digo. No es justo». Gruñó Laurie. «Aquí viene». Clark suspiró, sabiendo muy bien que esta noche no estaría completa hasta que soportara este pequeño tormento. «Alex, no lo hagas», suplicó Dristy. «Te pregunto, ¿quién fue el que conectó más de 10 jonrones para nuestra escuela esta temporada?» Alex pareció ignorar los gemidos del grupo. Un suspiro colectivo recorrió la mesa antes de que Clark se acercara para responder tú. «¿Y quién fue?», continuó Alex, su voz claramente ganando impulso que se tomó la molestia de entrenar a nuestro querido Clark Kent aquí para que conectara un bate con una pelota en movimiento. «Tú», respondió Dristy mientras ponía los ojos en blanco, todo el tiempo suplicando en silencio con los ojos a Clark y Laurie que aguantaran esta rabieta. «Entonces, siguiendo ese razonamiento, ¿quién fue, realmente, el que conectó esa belleza de Grand Slam esta noche?» Alex finalmente preguntó para probar su punto. «Clark», respondió Laurie con total naturalidad. «Y no podría haberlo hecho sin ti». Dristy añadió de una manera obviamente condescendiente, dándole golpecitos en la cabeza como si fuera una mascota a la que aplaudían por realizar un truco cuando se le ordenaba. «Ahora, ¿podemos dejarlo?» «¿Qué quieres?», preguntó Clark con un suspiro. «Oh, entonces, ¿ahora quieres sobornarme?» Alex fingió indignación que no engañó a nadie ni por un segundo. «¿Quieres comprar mi dolor y sufrimiento? Si te doy las respuestas de la tarea de matemáticas, ¿te hará feliz?» Clark fue directo al grano. «Sí», admitió Alex rápidamente. «Hecho». Clark asintió con la cabeza. «Bien. Ahora que eso está fuera del camino», Alex dejó escapar con un suspiro, aliviado de no tener que correr a casa después de esto y completar algunos números y fórmulas que parecían como si hubiera hecho la tarea real. Alex levantó la cabeza y miró a Clark con genuino orgullo y aprobación mientras declaraba: «Ese fue un golpe increíble el que tuviste ahí afuera, hombre. Nunca lo habría logrado sin ti», le devolvió Clark la sonrisa. «Agua», aplaudió Dristy en tono burlón, y Laurie se le unió rápidamente. «Es un momento Korak. Sabes que tal vez deberíamos dejarlos solos».
Laurie miró a Christy con una sonrisa burlona en su rostro. Quiero decir, si van a comenzar a abrazarse y llorar, no quiero perder el apetito. Clark le dio a Laurie un codazo juguetón pero desafiante en el hombro. Eres una tonta para eso de abrazarse y llorar y lo sabes. He visto esos romance novelas que guardas en tu habitación. Oh, cuidado. Laurie levantó el dedo con un tono de voz que le recordó a Clark a su madre cuando solía regañarlo. Si dices una palabra incorrecta aquí, irás solo al baile de Halloween, señor. Oh, sí. Alex se animó al oír esto. Al baile. Por fin, ya no tengo que esconderme detrás de mi yo tímido y retraído y por fin puedo dar rienda suelta a mis formas salvajes y de libre albedrío. Esto hizo que todos en la mesa se rieran mientras Alex comenzaba a bailar con música que no estaba sonando. Entonces, Christy miró a la pareja que estaba frente a ella. ¿Ustedes dos ya tienen alguna idea para los disfraces? Clark solo sacudió una ceja con confianza mientras miraba a Laurie con complicidad. Oh, tengo una idea o dos. Laurie continuó esperando en la acera tal como Clark le había indicado. De pie en la esquina de la calle, casi rebotando donde estaba parada, sintió que temblaba. El aire era bastante cálido. Y cuando el sol comenzó a salir en el horizonte, sus rayos se dirigían entre el paisaje urbano de Metrópolis, sintió que estaba bien dejar escapar un suspiro. Pero lo contuvo. No se permitiría relajarse hasta que él regresara. Entonces, cuando una repentina ráfaga de aire entró y la levantó del suelo, sintió que su corazón se calmaba. Y la respiración que había estado conteniendo se le escapó de repente cuando miró el rostro encantador que la miraba. Hola, guapo. Superboy Prime sonrió. ¿Vas por mi camino? Laurie solo sonrió mientras se inclinaba y le daba un beso necesario en los labios. Absolutamente. ¿Estás diciendo que simplemente entró por la puerta principal y realizó un pedido? Clark Kent miró con ojo crítico al hombre manchado de grasa del otro lado del mostrador, asegurándose de que sus oídos supersensibles lo habían escuchado correctamente. Oh, sí. El subgerente de Pie Haven Pizza Parlor asintió con un marcado acento que le recordó al reportero a su viejo amigo Vivo Vivowski mientras se frotaba la barba de las 5 que parecía haber pasado los últimos días creciendo. Era igual que el verdadero, excepto, ya sabes, más corto. Pide una tarta sin nada. Le digo que es gratis si puede demostrar que es el verdadero, así que simplemente coge 2 sillas con clientes y las sostiene en cada mano. Incluso me hizo una foto. Clark tomó la fotografía mientras el hombre la sacaba de su lugar de descanso clavado en la pared lateral. Efectivamente, reconoció rápidamente la imagen de Superboy Prime mientras sostenía 2 asientos con clientes asombrados en ambas manos. Parecía que incluso se había tomado la molestia de firmar su fotografía. Incluso lo vi volar con su tarta, continuó el gerente sin afeitar. Gracias por la propina, señor. Me aseguraré de mencionarlo en mi artículo. Clark Kent asintió, deslizando un billete de $20 sobre el mostrador antes de salir del restaurante. Una vez en la calle, dobló una esquina y entró en un callejón, deshaciéndose de su ropa civil más rápido de lo que nadie podía ver mientras saltaba en el aire. Batman, soy Superman. Tengo una pista sobre él aquí en Metrópolis. Tengo una pista mejor, respondió Batman a través del auricular de Superman sin dudarlo, como si el Caballero Oscuro hubiera estado anticipando este informe y cómo dejaría salir el aire caliente del globo de Superman. Bueno, no te lo guardes para ti. ¿Dónde? Superman no estaba de humor para su habitual charla con el Caballero Oscuro. Además, odiaba cada vez que Batman hacía eso, lo cual sospechaba que Batman conocía muy bien. La Antártida. Cuando Clark le había contado su destino, Laurie le había insistido frenéticamente en que no tenía nada ni remotamente apropiado para usar en relación con el clima. Sin embargo, le había asegurado que no sería un problema y que ni siquiera sentiría un escalofrío en todo el tiempo. Esa había sido toda la seguridad que había necesitado. Ahora, mientras volaba en sus brazos, con los ojos de él brillando de un carmesí claro que emitía suficiente calor radiante para mantenerla caliente, estaba absolutamente paralizada por el paisaje que tenía ante sí. El vasto Ártico helado parecía extenderse eternamente frente a ella. No había ni un ser vivo a la vista. Era tan hermoso. Era asombroso lo que varios miles de pies hacían con la perspectiva de uno. ¿A dónde nos dirigimos?, gritó, casi esperando que nunca llegaran, o que estuvieran al menos a otra hora de distancia. Allí. Superboy Prime asintió para indicar que lo que había delante de ellos.
Laurie miró hacia arriba y vio una enorme estructura naranja, parecida a una torre, que sobresalía en medio del paisaje, por lo demás blanco y brillante. A medida que los dos volaban más cerca, Laurie pudo ver por sí misma lo enorme que era realmente la estructura. Con una altura de poco más de una docena de pisos y quizás unos 50 metros de diámetro, Laurie supuso que tenía un diseño completamente alienígena mientras observaba los circuitos inusuales que adornaban sus costados. En lo más alto de la torre parecía haber una masa de cristal, aunque definitivamente no de hielo, cuyo propósito solo podía adivinar. «Clark, ¿qué es esto?», preguntó Laurie mientras Superboy Prime lo llevaba hasta lo más alto de la torre. El cristal, ahora reconoció, era la misma sustancia que el trozo que Clark había traído a su apartamento y usado para restaurar su memoria. De alguna manera se había formado en una pared que rodeaba la parte superior de la torre, dejando una gran área central donde Clark los llevó a ambos. Al aterrizar, Laurie esperaba ser asaltada de inmediato por los brutales vientos árticos, solo para encontrar en cambio la temperatura bastante cómodamente moderada, supuso, por la propia torre. «Así es como voy a traer de vuelta nuestra tierra», respondió Superboy Prime mientras la bajaba suavemente. «¿Cómo?». Después de todo lo que había visto de Clark, podría haber jurado que nada de lo que hiciera la sorprendería. Pero aún así, no podía resistirse a saber cómo todo esto encajaba en ese plan. «Laurie, cuando estaba en esa dimensión de la que te hablé, te vi a ti y a mis padres estrellar tu auto». Superboy Prime notó que ella hizo una mueca ante el recuerdo, pero insistió. «Cuando lo hice, traté de escapar golpeando las barreras de esa dimensión. Y entonces sucedió algo». «¿Qué?». «Las cosas cambiaron», explicó Superboy Prime, su tono indicaba que estaba tan confundido por toda la idea como ella. «Realmente no puedo explicarlo. Todo lo que sé es que cuando combiné mi poder con los cristales de esa dimensión, creó una especie de onda que alteró aleatoriamente esta realidad». «¿Y eso es lo que vas a hacer aquí?», preguntó Laurie, comenzando a comprender. «Exactamente», le sonrió. «Solo que esta vez, estará concentrado. Voy a dirigir todo mi poder a través de esta torre y dentro de estos cristales». Clark hizo un gesto hacia la pared cristalina que los rodeaba. «Debidamente enfocada y dirigida, desatará una onda que borrará por completo este mundo y lo reemplazará de una vez por nuestra tierra». Ante sus palabras, Superboy Prime pudo ver a Laurie mirar a su alrededor con incertidumbre. Él aprovechó esta oportunidad para acercarse a ella, colocando sus manos sobre sus hombros. Laurie la miró suplicante. «Te necesito conmigo. No puedo hacer esto solo». Laurie lo miró de nuevo. Silenciando cualquier duda que aún pudiera tener sobre su lealtad, colocó su mano derecha sobre el costado de su rostro mientras decía: «Estoy contigo, Clark, pase lo que pase». «¿Pero para qué me necesitas?». «Necesito que recuerdes la Tierra, Prime». Superboy Prime hizo un gesto una vez más hacia los cristales que la rodeaban. «La torre tomará mi poder y lo concentrará en los cristales, pero son los cristales los que harán todo el trabajo, desatando la ola que necesitamos. Pero para traer de vuelta la Tierra, Prime, necesito que los enfoques para traer de vuelta la Tierra correcta recordándola. Nuestra Tierra. Una vez que lo hagas, comenzarán a aparecer imágenes de ella en estos cristales». Laurie miró a Clark con algo de escepticismo, pero confió en su liderazgo como lo había hecho desde que la rescató. Cerrando los ojos, trató de recordar. «De vuelta a la escuela secundaria». «No, Laurie», gritó Superboy Prime cuando vio las imágenes que generaban los cristales. «Esa no es nuestra tierra. Esa no es nuestra escuela secundaria». «Sí lo es». Laurie miró las imágenes a las que se refería Clark. No, espera. Tienes razón». Laurie apenas podía creerlo. «Lo recuerdo. Nuestra escuela secundaria tenía un ladrillo de un color diferente en el edificio». Incluso mientras Laurie hablaba, tratando de filtrar sus recuerdos de su propia tierra y hogar con los que este universo le había impuesto de su hogar, las imágenes de los cristales cambiaron una vez más. «Sí, eso es», exclamó Superboy Prime ante las nuevas imágenes. «Laurie, necesito que te concentres en», pero algo a lo lejos llamó la atención de Superboy Prime. Él miró hacia otra dirección y Laurie adivinó correctamente que estaba usando su visión de supervisión para ver algo que sus ojos normales no podían ver. «Clark, ¿qué pasa?». «Tenemos compañía», explicó con frialdad. Tan pronto como los satélites de Oracle detectaron la estructura recién construida dentro de la Antártida, se hizo la llamada. En cuestión de segundos, más de la mitad de los héroes disfrazados del mundo habían llamado a la vez exigiendo saber solo dos cosas: ¿cuándo y dónde?
Ahora un ejército de héroes con poder suficiente para destruir el mundo corría, ya sea por su propio poder o apretujados dentro de la jabalina de la Liga de la Justicia, a través de los campos helados de la Antártida hacia la torre recién construida. Recuerden todos, trabajamos juntos como un equipo. Primero lo contenemos y luego lo rodeamos. Las palabras de Superman se escucharon alto y claro a través de la línea de comunicación de la GLA. Que nadie intente enfrentarse a él cara a cara. Lo golpeamos fuerte, lo golpeamos rápido y no nos detenemos hasta que está en el suelo. John, la voz de Batman llegó por la radio, ¿puedes decir si nos ha visto o no? En efecto, respondió el marciano con calma mientras extendía su mente. Puedo sentirlo, sí, él es consciente de nuestra aproximación y. Dios mío. Con esto, el exterior desapasionado del detective marciano se hizo añicos de terror mientras rompía su vínculo mental. Debemos detenerlo. Está planeando desatar una onda de distorsión que pasó por encima de este mundo. Cuando eso suceda, todo y todos en este mundo serán borrados. ¿Quieres decir reemplazados?, preguntó Superman cuando los motivos de su contraparte de repente se volvieron cristalinos. Está tratando de recuperar su tierra, exclamó Power Girl. Hijo de, en realidad encontró una manera. Ni una oportunidad, insistió Flash, decidido mientras intentaba redoblar su velocidad. Es mío. Ya vienen. Superboy Prime continuó mirando a través de los cristales al ejército reunido, pero no había necesidad. Su mente ya había conjurado imágenes de los héroes en la pared de cristal que lo rodeaba a él y a Laurie, y ambos podían verlos perfectamente. Las imágenes de los héroes, que mostraban rostros mixtos que iban desde la determinación de piedra hasta la rabia apenas contenida, hicieron que Laurie se detuviera mientras extendía la mano y agarraba la capa de Clark. Clark, no quiero que luches contra ellos. Ante esto, Superboy Prime se giró y sonrió con seguridad. No te preocupes. Nunca planeé hacerlo. Con eso, Superboy Prime se elevó en el aire, volando hacia la base de su torre y una consola de control especialmente diseñada que había construido para activar la torre. Sabía que esos estúpidos héroes aparecerían para intentar detenerlos. Eran demasiado horribles como para no intentar arruinarlo todo. Así que esta vez, se había preparado para ello. Durante la crisis original, hubo una pausa en el conflicto durante la cual se creyó que el antimonitor había muerto. Solo quedaban 5 tierras, parcialmente conectadas por varias zonas de deformación en las que el tiempo se había distorsionado y uno podía caminar de una tierra directamente a la siguiente. Fue la computadora viviente Brainiac y el Lex Luthor de Tierra 1 quienes aprovecharon la situación uniendo a los villanos de las 5 tierras bajo una bandera y llevándolos a conquistar 3 de los 5 mundos restantes. Luego erigieron una barrera que bloqueaba sus tierras conquistadas de las 2 restantes y amenazaron con destruir las 5 a la vez a menos que todos los mundos se rindieran ante ellos. Tal era la naturaleza avanzada de esta barrera que todos los esfuerzos, desde la fuerza pura hasta los poderes abrumadores basados en la energía e incluso los encantamientos místicos, no pudieron penetrarla. Por supuesto, debido a la reestructuración del tiempo y el espacio, nadie que quedara con vida recordaba esto. Nadie, excepto el único sobreviviente restante del multiverso. Aunque Superboy Prime aún no se había unido a la lucha en ese momento, él y todos los demás en la dimensión de cristal habían presenciado los eventos de la crisis 100 veces y 100 más. Había visto que esto sucedía, había visto a Brainiac y Lex diseñar la tecnología utilizada para crear la barrera que había mantenido a raya a los héroes de 5 tierras. Originalmente, los héroes del multiverso habían tardado horas en encontrar una forma de perforarla. Superboy Prime solo necesitó unos segundos. Soltó una sonrisa triunfante mientras presionaba los controles necesarios, activando la tecnología. La barrera cobró vida, emanando hacia afuera de la torre y extendiéndose 2 millas en todas direcciones con la torre en el centro de su campo protegido. Al llegar a su distancia máxima, el campo se endureció y se detuvo. Superboy Prime tuvo que sonreír mientras miraba con su visión telescópica. Necesitaba esto. Por mucho que ansiara correr y activar la torre, había 2 cosas a las que tenía que prestar atención. La primera era asegurarse de que Laurie estuviera listo y preparado y la segunda era saborear la mirada de impotencia en los rostros de los héroes, aunque fuera solo por unos segundos. Él había ganado, ellos habían perdido. Flash había sido el primero en llegar a la barrera. Si bien era transparente, la barrera no era invisible. Dejaba una especie de brillo en el aire como si estuviera hecha de vidrio sólido.
En verdad, la barrera era en realidad una fuerza sólida y cuando Flash había intentado hacer vibrar sus moléculas a través de ella, había terminado golpeándose de cabeza contra ella sin éxito. Ahora, el borde se había convertido en un campo de batalla en sí mismo mientras los héroes desataban sus poderes combinados como una sola fuerza. Sus esfuerzos resonaron por kilómetros en todas direcciones, llenando el aire tranquilo con un rugido que fácilmente podría haber sido confundido con el mismísimo Armagedón. Sin embargo, la barrera se mantuvo. «Sigan así», gritó Superman mientras sus puños continuaban impactando la barrera de fuerza sólida. «Tenemos que encontrar una manera de entrar». «No se nos ocurre nada», gritó Power Girl mientras seguía golpeando la barrera también. «Ni siquiera los místicos pueden atravesarla. Nos abriremos paso, señoritas». Los oídos supersensibles de Power Girl reconocieron de inmediato la voz del único e inigualable Guy Gardner cuando él y sus compañeros linternas verdes de la Tierra descendieron repentinamente del cielo. «Porque el cuerpo está de vuelta en el juego». «Lo sentimos, llegamos tarde», se disculpó Al. «¿Nos ponemos al día? Tenemos menos de un minuto para atravesar este maldito campo de fuerza antes de que Prime borre el mundo entero». Flash explicó a través de un borrón rojo que era demasiado rápido para ser visto mientras continuaba corriendo sobre y alrededor del perímetro del campo, sus puños super rápidos System golpeando hemáticamente cada centímetro de su superficie, buscando puntos débiles. «Y hasta ahora, no estamos teniendo suerte. Entonces déjame intentarlo». Jon habló mientras se dirigía directamente hacia la barrera, ignorando por completo a las docenas de héroes que continuaban desatando todo su poder contra ella. Brillando con un color esmeralda brillante, las manos de Jon se extendieron hacia la barrera como si quisiera abrirla. En cambio, sus manos parecieron desaparecer directamente en ella mientras la energía esmeralda irradiaba desde donde deberían haber estado sus palmas. Las energías que estaba desatando resonaban alrededor de sus brazos mientras Jon gritaba de dolor mientras continuaba empujando. La barrera se resistía, pero Jon mantuvo su posición, flotando sobre el suelo en el aire, alcanzando el escudo. «Es fuerte, no puedo mantenerla solo». «¿Escuchaste al hombre? Échame una mano, linternas». Jon Stewart habló mientras los tres Green Lanterns dirigían sus anillos de poder hacia Jon, haciendo que los rayos correspondientes salieran disparados hacia su trasero, alimentándolo con fuerza. Mientras la energía fluía hacia él, Jon apretó los dientes, luchando contra el dolor mientras continuaba presionando contra la barrera. El sudor le caía por la frente a un ritmo obsceno, pero no se atrevió a dejar de esforzarse por limpiarlo. La barrera era gruesa y poderosa. Podía sentir que cedía, pero necesitaba más. En lo alto, el famoso Batplane se elevó mientras el propio Caballero Oscuro miraba hacia abajo y su legendaria mente analizaba rápidamente la situación. «Flash», gritó Batman en la línea de comunicación de la GLA. «Vibra». «No sirve de nada», respondió Flash mientras continuaba corriendo de arriba a abajo, de ida y vuelta por la superficie de la barrera. «No puedo vibrar a través de ella». «Tú no», respondió Batman. «Jon». Flash se giró hacia la vista de las energías esmeralda que reían por todos lados mientras Jon seguía presionando. «Oh, sí. Buen comentario». En un abrir y cerrar de ojos, Flash estaba al lado de Jon, colocando su mano sobre la decoración de estrellas y fenómenos cósmicos que formaban su disfraz, una ventana literal al universo. Dirigiendo su poder sobre la fuerza de la velocidad a través de Jon, Flash intentó hacer vibrar las moléculas de su amigo a tal velocidad que pudiera atravesar la barrera. Con la ayuda de Flash, Jon sintió que la barrera cedía ante él de repente. Se sintió prácticamente atravesado, sorprendido por su propio impulso mientras caía directamente a la nieve fría y espesa que había debajo. Al levantarse y mirar hacia atrás, vio la expresión de exclamación y alivio por su triunfo en los rostros de sus compañeros. Vio que varios de ellos intentaban hablarle, pero la barrera parecía bloquear todo sonido. Al acercarse a ellos, Kyle se sorprendió al descubrir que su mano atravesaba la barrera sin resistencia. En un instante, apareció Flash, tomando la mano de Jon mientras intentaba pasarlo. Sin embargo, cuando el cuerpo de Flash hizo contacto con la barrera, se detuvo en seco. Evidentemente, la barrera era de un solo sentido, permitía que las cosas salieran, pero no entrarán. Kyle. La voz de Al Jordan llegó alta y clara mientras un orbe de comunicación se manifestaba dentro de la mano libre de Jon. Kyle, ¿puedes oírme? Sí, dijo Jon mientras levantaba la vista del orbe brillante en su mano para ver a su amigo al otro lado del escudo, donde podía ver que Al Jordan estaba hablando en su anillo. Dame un segundo para averiguar cómo hacer que todos pasen.
Olvídate de nosotros, insistió Al con resolución. Deténlo. Lo alcanzaremos. Pero, ¿qué hay de ti? Insistió John. Si no lo detienes, ninguno de nosotros estará cerca para perderse la acción, respondió Al. Agárralo. John levantó la vista, a través de la barrera y de nuevo a sus amigos y compañeros de equipo, leyendo sus rostros. En cada uno de ellos, leyó las mismas palabras en voz alta y clara. Patéale el trasero. No se demoró más. Invocó las energías esmeralda que se habían convertido en una parte muy importante de su ser, se elevó en el aire y se dirigió directamente hacia su objetivo. Desde su puesto de control en la base de la torre, Superboy Prime trabajaba rápido. Afortunadamente, todo parecía estar en orden. Una risa silenciosa se abrió paso a través de su sistema mientras deseaba que Alex estuviera aquí solo para poder ver todo lo que había logrado. Prime sabía muy bien que Alex lo subestimaba. Incluso cuando le había ordenado a Superboy Prime que construyera su torre para la supervelocidad, era obvio que pensaba que Prime era demasiado tonto para comprender cualquiera de las complejidades o secretos de la torre, y mucho menos entender lo suficiente como para construir una propia. Todo estaba listo. Cuando Prime presionó un control específico, una plataforma con un casco que se parecía a un casco completo que descansaba en el centro, con cables que se conectaban a la torre principal, se elevó desde debajo del suelo. Superboy Prime sintió que su respiración se detenía y se le apretaba el pecho mientras subía a la plataforma. Se agachó, recogió el casco especial y lo colocó sobre la parte superior de su cuero cabelludo, apoyando la parte delantera cómodamente sobre sus ojos. Una vez que estuviera listo, solo necesitaría enfocar su visión de calor a través de él, que a su vez lo canalizaría hacia la torre y a través de los cristales. Nunca tuvo la oportunidad de apreciar la sensación del dispositivo sobre su cabeza antes de que una explosión de poder lo arrojara de la plataforma al suelo helado y frío, destrozando su plataforma y todo el aparato hasta convertirlo en escombros. ¡No! Gritó Superboy Prime al ver eso, incluso cuando se dio vuelta para mirar hacia arriba. No había forma de que ninguno de los héroes pudiera haberlo logrado. No en tan poco tiempo. Solo te voy a dar una advertencia. John se cernió sobre él, mirando fijamente a Superboy Prime. Retírate y no te lastimarás. Tú. Superboy Prime escupió mientras se levantaba de la nieve fría. Pensé que te había enviado corriendo. No te tengo miedo. Las manos de John comenzaron a brillar intensamente. Última oportunidad. Retírate. Superboy Prime respondió con rayos de calor gemelos de sus ojos. No. Los rayos se dispararon directamente hacia John, quien no hizo ningún movimiento para bloquearlos. Sin embargo, en lugar de quemar, los rayos parecieron pasar directamente a las mismas estrellas y al espacio que manifestaba el traje de John, desapareciendo por completo. Bien. Las palmas de John se extendieron hacia afuera mientras dos rayos esmeralda gemelos respondían, estallando en Superboy Prime con un impacto atronador, derribando al joven. Incluso mientras Prime caía, John aprovechó este momento para concentrarse, liberando un pequeño orbe esmeralda de energía. Con nada más que una oración silenciosa en sus labios, John dirigió este pequeño orbe para que volara a velocidades que sacudían la tierra hacia arriba y hacia la parte superior de la barrera. Deseando que fuera a la velocidad de Dios, John centró su atención en el asunto más urgente que tenía ante él. No puedes detenerme. Superboy Prime gritó con furia ardiente mientras volaba directamente hacia John. He matado a cientos de linternas verdes, tú no serás diferente. No soy un linterna verde. Con esto, Kyle Rayner llegó a lo más profundo de sí mismo mientras creaba para sí mismo una gruesa máquina de guerra de 6 metros de alto parecida a la de Stripe, en cuyo dosel se sentaba cómodamente. De pie, John sintió el zumbido del poder mientras su nuevo traje, grabado con el emblema de la linterna en el frente, parecía cobrar vida. Soy John, declaró mientras su traje parecía posar, tensando los brazos. Y vas a responder por tus crímenes. Las escotillas se abrieron por toda la armadura mientras una andanada de armas, que iban desde misiles hasta ametralladoras Gatling, llovían sobre el Superboy Prime que cargaba. Por supuesto, si hubieran sido armas de proyectiles reales de la Tierra, habrían tenido menos que ningún efecto sobre él. Pero como en cambio eran manifestaciones del poder de John, continuaron golpeando y pateando al kryptoniano. Ya sabes, John. Superboy Prime gritó mientras se abría paso a través del bombardeo, lanzándose directamente hacia su oponente, no eres de la Tierra uno más de lo que yo lo soy.
Extendiendo la mano hacia la armadura esmeralda, Superboy Prime golpeó justo en el centro, sus poderosos músculos destrozaron el traje, dejando a John volando mientras la armadura se disolvía a su alrededor. Alex me lo dijo. Dijo que eres de la Tierra 8, o lo habrías sido si el multiverso no hubiera sido destruido. John no respondió. Simplemente continuó volando, poniendo algo de distancia entre él y su enemigo. Desde el brillante emblema esmeralda en su pecho, una compañía completa de caballeros condecorados a caballo comenzó a formarse mientras cabalgaban por el aire directamente hacia Superboy Prime. Vi cómo habría sido la Tierra 8. Con una ráfaga de visión de calor, esta lamentable exhibición se hizo pedazos. Saliendo a toda velocidad, Superboy Prime agarró a John por el cuello, lo que hizo que se ahogara mientras Prime lo sujetaba con firmeza. Te vi. Y la vi a ella. Superboy Prime hizo una pausa para lograr un efecto leve, asegurándose de mantener la atención de su audiencia mientras decía, vi a Alex. En ese momento, los ojos de Kyle se abrieron de par en par. Jadeó solo por un segundo, su voluntad y concentración vacilaron. Te la podría mostrar si quieres. Podría mostrarte lo que usó en tu boda. En ese momento, Prime se burló mientras acercaba a John solo unos centímetros más, susurrando lo suficientemente fuerte para que él pudiera escuchar. ¿O preferirías saber qué nombre eligieron ustedes dos para su primer hijo? Por un largo momento, John se congeló, con los ojos abiertos como platos, su mente corriendo ante los pensamientos, las implicaciones. Una explosión esmeralda salió disparada, tirando a Superboy Prime al suelo. Aterrizó con fuerza en un impacto de nieve y tierra y miró hacia arriba al imponente John. No. Eres un estúpido. Prime fue interrumpido cuando un gigantesco esmeralda con una excavadora en lugar de brazos cayó sobre él, presionándolo contra el suelo con el potencial de aplastar huesos. Hace una semana, mi madre murió. Pensé que fue por causas naturales, pero resulta que fue siniestro. Él la mató. Quería corromperme con dolor y culpa como el Superman Cyborg hizo con Al. Convertirme en el próximo Parallax, supongo. La construcción creada con esmeralda se rompió en pedazos cuando Superboy Prime siseó de ira. Escuchó cada una de las palabras de John, pero no les prestó atención. En cambio, voló directamente hacia John. Pasan cosas malas. Un rayo esmeralda creado previamente golpeó a Superboy Prime por detrás. La fuerza absoluta fue suficiente para aturdir a ese español, Superboy Prime, tirándolo a más de 200 metros de distancia, lo que hizo que patinara al chocar contra el suelo helado. No importa si los mereces o no. Suceden. Tratamos de detenerlos, pero cuando no podemos, entonces tenemos que aceptarlo. Tenemos que seguir adelante, aferrarnos a lo que aún tenemos en nuestras vidas. La cabeza de Superboy Prime estalló debajo de la nieve, sus ojos brillaron de un rojo furioso mientras rápidamente se volvía hacia John. Mientras miraba, vio una burbuja esmeralda que rodeaba su persona, atrapándolo. Pero no detenemos todo. Tratamos de derribarlo todo y reconstruirlo hasta que obtengamos lo que queremos. No lo entenderías. Superboy Prime gritó, su visión de calor se estrelló contra la burbuja que lo envolvía. Tu madre todavía tiene gente que la recuerda. Que la extraña. Dimos todo por el universo y nadie nos recordó. Todos se olvidaron como si nunca hubiéramos existido. Y esa es una historia trágica, admitió John honestamente. Hasta la parte en la que trataste de destruir el universo solo para sentirte especial. Soy especial. El puño de Superboy Prime rompió la burbuja esmeralda en fragmentos inofensivos. Voy a salvar mi tierra. Voy a traer de vuelta a todos los que conocí. Todos los que amé. Y no puedes detenerme. Superboy Prime se elevó en el aire pero no se movió para atacar de nuevo. En cambio, él y John flotaron a unos 100 metros de distancia, mirándose fijamente. No me detendrás. Está bien. John miró a Superboy Prime directamente a los ojos. Basta de autoayuda. Vayamos a lo básico. Has asesinado a 124 linternas verdes. Mientras hablaba, el poder de John comenzó a manifestar a esos mismos linternas. Todos comenzaron a aparecer, tomando forma de energía verde pura mientras rodeaban a John. Tus acciones llevaron a la guerra Rantanagar que resultó en miles de millones de muertes. En el suelo, más figuras comenzaron a aparecer. Incontables figuras de todas las formas y tamaños parecían cubrir casi por completo el paisaje con sus formas esmeralda. Y aquí y ahora, vas a responder por cada una de esas vidas. Mierda. Guy Gardner miró a través de un par de binoculares esmeralda. ¿Qué? Gritó Wonder Woman mientras ella y los demás seguían buscando desesperadamente una forma de atravesar esa maldita barrera.
Jon está pateando traseros. Gritó Gui con deleite. De inmediato, una renovada sensación de moral e inspiración surgió a través de los héroes reunidos. Bueno, vamos entonces. Alan Scott gritó mientras renovaba su propio ataque a la barrera. Démosle un poco de apoyo al hombre de una vez. ¿Qué pasa con el resto de nosotros? Desde abajo, de pie junto a los jóvenes titanes y su familia en la patrulla condenada, Chico Bestia gritó. ¿Qué se supone que debemos hacer los demás? ¿Formar una sección de animación? Parece una buena idea, admitió Wondergirl. Luego, girándose en la dirección donde podía ver la batalla en pleno apogeo, se tapó la boca con las manos y gritó. Agárrenlo, Jon. De repente, los héroes incapaces de hacer ningún esfuerzo contra la barrera comenzaron a gritar de alegría, alabando a Jon mientras los demás que golpeaban contra el escudo redoblaban sus esfuerzos mientras una renovada sensación de esperanza parecía llenar a todo el grupo. Quítense de encima. Gritó Superboy Prime mientras los linternas Esmeralda lo atacaban en el aire, arrastrándolo hasta el suelo. Mientras Prime los atravesaba con una gran ráfaga de visión de calor, inmediatamente fue invadido por las interminables hordas de sus víctimas en el suelo. Dije que se quiten de encima. Seguían y seguían como un mar interminable de rostros que intentaban ahogarlo por pura cantidad. Los aplastó y aplastó, pero siguieron acercándose. Giró los puños como si fuera un trompo y despejó el espacio suficiente para finalmente poder impulsarse hacia el aire. Su aliento de libertad duró poco, ya que un poderoso puño esmeralda lo golpeó en el costado y lo aturdió. Prime siseó de rabia, solo para congelarse de miedo cuando vio quién lo había golpeado. ¡No! Gritó Superboy Prime al ver eso. Estás muerto. Moriste. La recreación esmeralda de Connerking no respondió. Simplemente voló hacia afuera y golpeó a Prime directamente en la mandíbula. Sin embargo, en lugar de atacar, Superboy Prime intentó volar, solo para ser atrapado por algo o alguien desde atrás. Tú también no. Superboy Prime miró hacia arriba para ver la mirada severa y odiosa del Superman mayor. Hecho de pura esmeralda como todos los demás, el Superman mayor de Tierra 2 lo atrapó en una llave Nelson completa, presionando sus brazos hacia abajo con fuerza mientras atrapaba los brazos de Superboy Prime entre sus axilas. Prime estaba demasiado asustado para optar por la escapatoria más obvia de la maniobra. Simplemente trató de abrirse paso a la fuerza incluso cuando el Superboy original voló directamente hacia él, sin dejar de golpearlo implacablemente. La culpa todavía está ahí, ¿no? La voz de Jon parecía hacer eco en cada uno de sus constructos, produciendo el efecto de un enorme corro que hablaba inquietantemente con una sola voz. ¿Es por eso que estás tan empeñado en borrar toda existencia? No te atrevas a analizarme psicológicamente. Gritó Superboy Prime mientras su visión de calor partía por la mitad la construcción de Superboy. Luego, liberándose de la construcción de Superman, se dio la vuelta y la atravesó de un puñetazo, haciendo que también se desvaneciera ante sus ojos. Todo vale en el amor y la guerra, niño. Justo a tiempo, una pequeña explosión en la distancia informó a Jon que su ejército de muertos vivientes había logrado destrozar algo que, con suerte, era el generador del escudo que protegía la torre de Prime. Por supuesto, Jon vio que la barrera parecía hervir a fuego lento y parpadear en lo alto. Obviamente, no era exactamente el generador del escudo, pero era algo importante. Con suerte, una fuente de energía. No. Superboy Prime miró mientras su escudo comenzaba a caer. Era demasiado pronto. Aún no había tenido la oportunidad de activar la torre. ¡No! No me detendrás. Nadie me detendrá otra vez. Un punto esmeralda en el horizonte atrajo la atención de Jon mientras se dirigía silenciosamente hacia Superboy Prime desde atrás, justo a tiempo. Lo siento, niño. Pero no tengo otra opción. Los héroes fuera de la barrera se detuvieron cuando vieron que parpadeaba durante varios segundos. Cada uno congelado, esperando ver, observaron cómo la barrera finalmente caía. Todos, muévanse, pero la orden de Superman se interrumpió cuando un rayo esmeralda del tamaño de un automóvil pasó a toda velocidad junto a los héroes reunidos y se dirigió hacia la torre en la distancia. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Guy Gardner. No importa, afirmó Al, adivinando correctamente que el rayo esmeralda era parte de la estrategia de Jon. Entremos allí. Pero incluso cuando los héroes comenzaron a moverse, la barrera brilló lentamente y volvió a la vida, deteniendo a los héroes en seco. Oh, vamos. Power Gale insistió mientras golpeaba su fuerte puño contra él sin efectividad una vez más. Desde su posición en lo alto de la torre, Laurie se había esforzado y luchado por distinguir la pelea.
Solo había podido ver rayas de color esmeralda y carmesí que atravesaban el cielo, junto con las ocasionales explosiones de nieve y hielo que decoraban el horizonte, pero por su parte no podía decir si Clark estaba ganando o perdiendo. Fue entonces cuando lo vio. Casi podría haber adivinado que era una estrella fugaz o un cometa, excepto que estaba volando a media milla sobre la superficie del planeta, era de un verde esmeralda puro y se dirigía directamente hacia Clark. Un miedo se apoderó de la garganta de Laurie incluso mientras gritaba en señal de advertencia. El oído sensible de Superboy Prime detectó el grito de advertencia de Laurie, pero fue demasiado poco y demasiado tarde. Cuando se dio la vuelta para ver el cometa Esmeralda, que ya estaba a no más de 15 metros de distancia, lo vio estallar ante él. El calor rojo y los gases quemaron la nieve y el hielo, pero el blanco helado de la Antártida no era el objetivo de John. Superboy Prime sí lo era. Sol rojo. Superboy Prime gritó de dolor cuando los gases abrasadores y el plasma supercaliente de una estrella roja se derramaron sobre su piel y su traje, agotando su carga. Reuní lo suficiente para detenerte incluso a ti. John insistió mientras disparaba dos grandes ráfagas esmeralda desde sus palmas, lanzando a Superboy Prime al suelo. Prime impactó con fuerza en el suelo, pero ignoró la explosión en sí. En cambio, silbando y gritando de ira y dolor, intentó desesperadamente limpiar la materia solar roja de su persona. Su pánico hizo que los cristales dentro de su piel se aceleraran, vertiendo sus reservas de energía solar en sus células para seguir luchando. Mientras limpiaba frenéticamente la sustancia pegajosa de su piel, ni siquiera se dio cuenta de que John aterrizó directamente sobre él, con una jeringa especialmente construida en la mano que manejaba con precisión quirúrgica mientras la dirigía con todo su poder a través de la piel de Superboy Prime, presionando el mango e inyectando el virus de Batman directamente en el torrente sanguíneo de Prime. No me toques. Superboy Prime se dio la vuelta, golpeando a John directamente en la cara y tirándolo hacia atrás. Estirándose hacia un lado de su cuello, Prime sacó la aguja vacía, aplastándola con sus manos desnudas. ¿Qué me hiciste? Acabo de reventar tu globo, niño. John gimió mientras trataba de recuperar el equilibrio. ¿Qué significa eso? Prime ni siquiera esperó una respuesta. Estuvo al lado de John en un instante, su puño súper rápido se estrelló contra John. Incluso con su campo personal activado, John podía sentir los golpes. Impacto tras impacto llegaron más rápido de lo que John podía reaccionar. Mientras el mundo a su alrededor se desdibujaba, John se dio cuenta demasiado tarde de su error. Debería haber usado el virus primero y luego haber golpeado a Prime con su pequeña bomba de sol rojo. Quería quitarle algo de fuerza de voluntad primero, ablandarlo para poder atravesar su piel con la aguja, pero no había contado con la extensión de las reservas de Prime. Esto no cambia nada, gritó Prime en el oído de John mientras continuaba su ataque. Aún voy a traer de vuelta mi tierra. Voy a volver a casa. Y todos ustedes pueden pudrirse. Con un último golpe que sacudió la tierra, el golpe de Prime derribó a John. De pie sobre el héroe maltratado, Prime se inclinó para susurrarle como si John pudiera oírlo. Era una hija. Ashley. La llamaste Ashley Rainer. Prime respiró profundamente mientras se ponía de pie, con el cuerpo dolorido. Tenía que moverse rápido. Mientras todavía había tiempo, tenía que hacer estallar su ola, antes de que sucediera algo más. Fue entonces cuando vio que la barrera sobre su cabeza comenzaba a brillar y desvanecerse una vez más. No podía decir la causa, ni parecía importar ya que a su alrededor, su escudo cayó. ¿Qué? El Capitán Marvel miró hacia atrás, claramente sorprendido cuando el escudo, después de resistir su incansable asalto, de repente vaciló y falló ante sus propios ojos. ¿Yo hice eso? No creo que ninguno de nosotros haya hecho eso, observó Wonder Woman. Muy bien, Kyle. Gui soltó un grito de alegría. Ganó. No, está caído. Superman habló mientras observaba la vista con claridad. Y Prime se dirige hacia su torre. Entonces entraremos tras él. El Batplane pasó volando sobre sus cabezas, liderando al grupo mientras los héroes que iban detrás lo seguían rápidamente. Lo que fuera que hubiera desactivado el escudo, tendría que esperar hasta más tarde. Por ahora, el destino del mundo entero descansaba sobre sus hombros. Está hecho, aunque mi culpa está lejos de aliviarse. Esperaba no haberme involucrado tan abiertamente. Pero no tengo otra opción en esto. Hace mucho tiempo, tomé la defensa del multiverso, de toda la creación, sobre mí. Para proteger la existencia misma de mi propio y horrible doppelganger. Considero que todos mis esfuerzos han sido un fracaso desastroso.
Fue solo por el sacrificio de mi propia vida que pude salvar 5 de los incontables universos y esto simplemente retrasó su destrucción. Cuando no pude continuar la lucha, le transmití mi conocimiento a un niño pequeño. Un huérfano de solo uno de los mundos que no había podido proteger. Fue a él a quien le dejé la lucha para salvar toda la vida. Compartí con él mis planes y mis secretos, mis innumerables descubrimientos sobre la naturaleza del multiverso. El multiverso nunca estuvo destinado a existir en primer lugar. Al final, todas las tierras se unificaron en una sola tierra nueva. Supongo que fue el mejor resultado posible. Se borraron billones de cosas, pero al menos el universo era como estaba destinado a ser. Se ganó la batalla y la vida perduró en esta nueva tierra. Excepto que mi heredero no lo dejaría así. El mismo niño al que confié para salvar toda la vida tomó mis dones, el conocimiento que le dejé, y lo usó. Trató de recrear el multiverso, pero para sus propios fines obsesivos. Ahora el multiverso ha renacido, dividido en 52 tierras separadas. Un terrícola afirmó una vez que un objeto no puede existir en dos lugares al mismo tiempo. Nunca podría haber adivinado cuán fundamental era esta observación para la naturaleza misma del universo. Este otro Superboy es un peligro mayor de lo que él mismo sabe. Su propia existencia sigue siendo una inconsistencia continua en este universo, como un hilo suelto en el tejido de la realidad. Y cuanto más tiempo permanece, más hilos suelta también. He fracasado. Cuanto más lo examino, más no puedo admitir otra conclusión. Mis esfuerzos por salvaguardar la naturaleza del universo han resultado en un desastre, y este Superboy no es más que un resultado de mi fracaso. Sus acciones son tanto responsabilidad mía como suya y, mientras veo a los héroes de esta tierra unirse contra él, solo puedo esperar que sean suficientes para redimir al menos a uno de nosotros.